bueno, bienvenidos todos los que nos están acompañando aquí a este webinar. El día de hoy nos acompañan aquí Neva y Soledad, que son nuestras panelistas, y Caterina, que ya nos han visto aquí en otros webinars, pues mi compañera de fórmula, nuestra coordinadora de titulación en la Maestría de Desarrollo Temprano y Educación Infantil. Bueno, nuestro webinar de hoy, que es Convivencia y Educación Emocional en tiempos de pandemia, y para este webinar nos acompaña nuestra querida docente Neva. Para quienes no la conocen, pues, bueno, ambas, Neva y Soledad, son de Chile. Neva es psicóloga, es magíster en educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es doctora en filosofía por la Universidad de Wales de Gran Bretaña. Actualmente ella labora como psicóloga infantil y es nuestra docente, como les decía, en nuestra maestría de desarrollo temprano y educación infantil. Hoy tenemos también el gusto de que nos acompañe su hija, Soledad López. Ella también es psicóloga clínica infantil, es doctorada en psicología e instructora mindfulness para niños y adolescentes. Es investigadora en áreas de la educación y educadora de padres, cuidadores y profesores en temas de intervención en crisis, bienestar y desarrollo emocional. Y es autora también de muchos libros para niños, además de publicaciones para padres y profesores, así como también nuestra querida Neva Milicic. Y pues sin más, bienvenida Neva, un gusto tenerla aquí, aunque sea a la distancia por pantalla, pero un gusto que nos esté acompañando, y lo mismo pues Soledad, gracias por estar acá, por compartir con nosotros y con todo nuestro público pues este tema tan importante. Bueno, Sole, ¿partes tú? Sí, comienzo yo. Buenas tardes, Marina, Catherine, bueno, Neva, y a todas las participantes que vienen desde muchísimas partes, por lo que hemos alcanzado a leer, aunque el chat va rapidísimo, así que Catherine va a tener ahí un trabajo para descubrir las preguntas. Buenas tardes, y qué nos gustaría más que estar en Ecuador, pues Marina, ¿no? De estar de manera presencial, ¿no? Que es lo que estamos queriendo hace tanto tiempo. Y por eso nos pareció un gusto realmente. ¿Cierto? Y por eso nos parece importante no dejar de lado y poner en primer lugar el tema de la convivencia en este tiempo de pandemia, ¿no? A ver, no podemos estar lo presencial como nos gustaría, pero afortunadamente tenemos las tecnologías que nos han permitido acortar, ¿no es cierto?, y acercar las brechas. Nos ha traído otros dolores de cabeza, ¿cierto?, pero también nos ha traído oportunidades, ¿no? Porque eso es lo que nos traen las crisis. Las crisis nos enfrentan y nos ponen en un límite, ¿no? Donde sentimos que no vamos a tener los recursos para hacer frente a lo que viene, y de alguna manera aprendemos a encontrar recursos en nosotros mismos, en la comunidad, para hacer frente a la situación que es difícil. En un primer momento, ¿no es cierto?, nos desestabilizamos, no sabemos bien cómo funcionar, podemos tener como algunas respuestas anormales, pero con el tiempo, ¿no es cierto?, vamos encontrando una normalidad, ¿no es cierto?, encontrando las maneras de sentirnos más seguros, y el Internet, ¿no es cierto?, esta posibilidad de tener esta herramienta Zoom, que hace, ¿no es cierto?, un año atrás nadie sabía de qué iba, ¿no? Y hoy día ya yo creo que se puede conjugar, no sé, la gente se mutea, ¿no? Y todas las lenguaje nuevo que ha venido asociado, y nos permite hoy día estar con ustedes, y con tantas personas que quizás no lo habríamos logrado, para estar con tantas personas al mismo tiempo en esta plataforma. Eso no quiere decir que nos tenemos unas enormes ganas de poder ir a Ecuador y de podernos ver cara a cara y de poder abrazarnos, pero las crisis nos traen, ¿no es cierto?, estos desafíos, y también nos traen oportunidades de crecimiento. Y una de las oportunidades ha sido esta, y otra oportunidad es poder aprender, ¿no es cierto?, en línea, a poder quizás conectarnos con gente que estaba más lejos, quizás conectarnos también más con quienes tenemos más cerca. De alguna u otra manera, cuando comenzó la pandemia, no solo nos pudimos conectar a través de estas tecnologías con gente que está en otras partes del universo, ¿no es cierto?, poder estar conectados con grandes profesionales de otros países y aprender de ellos, sino que también nos pudimos estar más cerca de nuestras propias familias. Y el sistema nuclear familiar
tomó una gran relevancia y es en la familia la que educa, la familia, ¿no es cierto?, donde se empiezan a dar comidas más largas, cenas, ¿no es cierto?, donde la gente desayuna más calmado, espacios de reencuentro familiar, y que ojalá podamos también tomar hoy día. La Marina les contaba que yo he trabajado un poco en crisis y quizás como introducir un poco lo que ya para algunos puede ser una novedad, que esto es una crisis, y yo quisiera agregar que siendo una crisis tenemos que entender que todos respondemos de maneras distintas, ¿no? Y que no hay una única manera de responder, y en ese sentido tenemos que ser bastante respetuoso, porque también esta ha sido una oportunidad para ver que éramos diferentes y no considerarnos siempre a todos iguales, ni en la educación, ¿no es cierto?, ni en nuestras respuestas, aprender que éramos distintos, y también en las crisis vamos a responder distintos, y nosotros en Chile decimos nos van a pegar distintos, nos van a llegar de una manera distinta según también cómo veníamos de antes, según los recursos que tenemos. Habrá niños pequeños, por ejemplo, que estar con sus papás, ¿no es cierto?, en educación inicial, primeros años, estar con sus papás, sus padres en casa puede ser algo maravilloso para ellos, tener esa oportunidad de tenerlos muy cerca. Pero para otros, ¿no es cierto?, como los adolescentes que ya querían más libertades, ¿no?, esta puede ser una situación más desafiante. O bien niños pequeños que están en familias con mayor riesgo psicosocial, donde hay violencia, ¿cierto? Entonces vamos a tener que estar muy atentos a ver y a escuchar qué es lo que nos va a dejar, ¿no es cierto?, la pandemia, además de lo que nos trajo este virus, todo lo demás que va a traer. Y la invitación hoy día que tenemos con Neva es quizás a conversar el tema de la convivencia, a invitar a integrar, ¿cierto?, lo que ha sido esta crisis en nuestras vidas. Ya pasó quizás el primer momento de crisis y retomamos alguna normalidad. Cuando los niños vuelvan a presencialidad probablemente se va a generar otra pequeña crisis porque hay un nuevo ajuste, ¿no?, a los nuevos escenarios. Cuando hay cambios en los escenarios hay nuevos ajustes, pero vamos a tener que ir viendo cómo vamos a recordar este periodo que significó la pandemia, ¿no? Porque esto va a quedar inscrito en nuestra memoria emocional y vamos a tener un registro de lo que fue. Y lo que queremos es que cada uno de los niños de la familia, no, decimos aquí, no lo metan debajo de la alfombra, ¿no?, sino lo que no les gusta, lo que les parece que está sucio, sino que seamos capaces de encontrarle un lugar en las narrativas, de ser capaces de contarnos una historia de lo que nos ha pasado, de manera de poder integrarlo con lo difícil o lo doloroso que ha sido, porque quizás hay quienes han perdido gente muy querida, y eso necesita un ritual, necesita hacernos cargo y poder integrarlo, pero sin que esta crisis nos defina, ¿no es cierto?, y esté en el centro de nuestra vida. Nosotros somos, esta crisis es parte de nosotros, pero no nos define, pero sí probablemente nos mostró algunos recursos que también teníamos, o redes con las que teníamos. Creemos que uno de los elementos fundamentales para salir y para surfear esta crisis o para esta tormenta, la que sabemos que después va a salir el sol, ¿cierto?, es los vínculos, ¿no? Que en la medida que tenemos vínculos, los vínculos, dice la Shaylee Taylor, ¿no es cierto?, que nos ayudan y nos ayudan a calmarnos cuando el sistema de estrés se activa, porque cuando hay una crisis, cuando hay un sistema de amenaza, activa el sistema de amenaza, ¿no?, se activan nuestros sistemas de estrés y se activa nuestro cortisol. Entonces lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es volver a regularnos, y eso lo permiten en gran medida los vínculos con otras personas. Podemos integrar esta experiencia, por ejemplo, escribiendo bitácora, ¿cierto?, de lo que hacían. Surgieron muchas en un primer momento, quizás es momento de retomarlas, ahora que entiendo que algunos en Ecuador están de vacaciones, ¿no? Quizás es el momento para recapitular lo que fue este año y poder hacer un álbum de la cuarentena, vivir cuáles fueron los momentos, de manera de integrar lo que fue este 2020 en la vida familiar, en la vida personal de cada uno, poder integrarnos y construir estos vínculos, ¿no es cierto?, que celebrando, por ejemplo, nosotros celebramos las cosas buenas y las cosas tristes, ¿no? Tuvimos la oportunidad de celebrar a un sobrino, o sea, un sobrino mío, ¿no es cierto?, un nieto de Neva,
a través de Zoom por su cumpleaños, y esa posibilidad, ¿no es cierto?, de mantenernos unidos, ¿no es cierto?, con los demás. Pero también tuvimos ¿no es cierto?, la partida de alguien muy querido para nosotros que trabajaba en nuestro equipo. También pudimos ser parte del ritual, ¿cierto?, porque no podemos presencialmente asistir, pero sí podemos estar en el ritual a través de, ¿no? Y esos son los vínculos que nos parece que son tan necesarios en este tiempo. Eva, yo no sé qué te parecen a ti, cuáles han sido los que te parece que han sido los costos o los beneficios que eventualmente puede haber traído esta pandemia, que podamos compartir con... Quizás más de alguien me va a matar si hablo de los beneficios, ¿no? Porque ciertamente creo que este virus nos ha desafiado muy largo, ¿no? Ha sido un proceso mucho más largo del que nosotros nos imaginamos, ¿no? Fue inesperadamente, y uno siente en ocasiones que los recursos emocionales se le van acabando, ¿no? Y los niños también. Sin embargo, sabemos que si uno duerme un rato, si uno hace un poco de meditación, si uno llama a una amiga, los recursos vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, los costos evidentemente más grandes para los niños es la falta de contacto social, especialmente en los primeros 3 años de vida en que se están armando los circuitos sociales. Más del 75% del cerebro de un niño está armado, y los de la maestría del desarrollo temprano lo saben bien, está armado a los 3 años y se habla con la conversación y con la mirada. Y entonces, claro, los niños tienen poca posibilidad de estar con otros niños, poca posibilidad de jugar en los parques, y los padres están bastante agobiados, más las madres quizás que los padres, que están a veces trabajando, cuidando a los niños, haciendo la casa, y entonces nos falta el tiempo para conectarnos. Toda esta conexión que hay ojo a ojo, que es tan importante, ¿no es cierto? Uno a los padres de adolescentes, de niños chicos, le dice siempre que se agachen para ponerse a la altura, pero los niños aprenden por imitación. Cuando la Soledad era chica, yo me agachaba para cuando llegaba a la casa, para que ella corriera a mis brazos. Y entonces ella creyó que el rito de saludar era agacharse. Entonces también se agachaba. Pero este tremendo aprendizaje, la velocidad de aprendizaje que tienen los niños a esta edad es enorme y puede verse interferido. Sin embargo, es una posibilidad que se puede compensar. Si nosotros fuéramos capaces de convencer a los padres de lo importante que es conversar con los niños, de tener una relación diádica. Estábamos leyendo el otro día el libro que vamos a volver más tarde de la Men Fox sobre lectura, lo importante que es la lectura para los niños, la contada de cuentos, ¿no? Ayer veía un chiquitito que es muy rabioso y que le habían prestado un libro mío que estaba agotado, así que se lo había prestado a alguien, sobre el oso enojoso. Y él, antes de sus 4 años, me contaba la historia de este oso enojoso que se estaba quedando sin amigos de tan rabioso que era, y se había aprendido a portar mejor. Era una interpretación bastante particular del texto, pero maravillosa. Y me iba mostrando y me mostraba cuando la tortuga le enseñaba, y uno dice, ¿cómo los niños aprenden a esa enorme velocidad y van consiguiendo palabras? Entonces, saber que una de las cosas que tenemos que compensar es el contacto social. Y aquí la mirada y el uno a uno. Por eso la educación preescolar, los niños no nos duran nada en el Zoom, porque les falta la fuerza de la mirada. Porque el tema del mensaje no es solamente el mensaje, es el envoltorio del mensaje. Tenemos que envolver los mensajes con más ternura, con sensación de que quiero, que estoy aquí para ti, que cuentas conmigo. Yo entiendo la enorme sobrecarga que tenemos todos, ¿no? Me da muchísima pena cuando los padres me dicen, y otra vez nos van a cerrar con los niños, y uno quisiera y no es que no quieran los niños, sino que de verdad también uno necesita un poco de espacio.
esta disminución del lenguaje que se puede compensar a través del contacto y que pueden las abuelas llamar por teléfono a los niños, pueden contarle historias de los papás cuando eran chicos, se pueden hacer Zoom familiares, son importantes. Ahora, evidentemente en esta crisis estamos todos en una tormenta, pero no estamos en el mismo barco, ¿no? Hay situaciones completamente distintas, ¿no es cierto? Hay gente que tiene muchísimo más recursos, muchísimo más libros. Yo he peleado mucho en Chile sin mucho éxito, porque se le manden a los niños libros. Porque estaba leyendo otro texto que me pareció muy importante, que se llama La fábrica de los idiotas digitales, que es de un francés que muestra cómo ha cambiado el cerebro de los niños para mal con esto de las nuevas tecnologías. Pero yo creo que no sacamos nada con demonizar la tecnología vino para quedarse, los niños van a seguir, pero sí tenemos que compensar, tenemos que lograr que los niños mediten, conversen, jueguen, lean, y para eso necesitan materiales y libros atractivos. Los niños también van a tener menos experiencias de interacción con otros niños. Las nuevas experiencias son importantes. Ya hemos hablado en otras oportunidades, en otro webinar aquí, de aquella frase magistral de Siegel que dice que toda acción educativa construye cerebro. O sea que cada acción que uno hace con un niño produce una red neuronal que se activa y el cerebro se rige por la ley de uso. Lo que no se usa se pierde, ¿no? Lo sabemos nosotros con los idiomas. Tú puedes hablar razonablemente bien un idioma, pasas 10 años sin usarlo y pierdes mucho de eso. Ciertamente que se puede recuperar más fácil, pero el cerebro sigue la ley de uso. Y tenemos que ver que los niños utilicen el cerebro, pero con agrado, porque es muy importante la asociación de aprendizaje con agrado. Alguien decía que en esta pandemia, dentro de los costos, era que el aprendizaje iba a estar muy interferido por la ansiedad. Y la ansiedad es el mayor bloqueador de aprendizaje que se ha descrito. Si viene un temblor aquí, ninguno de nosotros se va a concentrar, ni yo en lo que estoy diciendo, ni ustedes lo que me están escuchando, ¿no? O sea, bloquea los aprendizajes. Y los niños aprenden, o sea, reciben la ansiedad por contagio afectivo. Cuando una mamá está ansiosa, le transmite esa ansiedad al niño. Cuando un padre está ansioso, le transmite esa ansiedad al niño. Y hay una ansiedad ambiental, hay una enfermedad, hay un bicho que hay peligroso. No sé si tienes tú ese dibujo, Soledad, de un niñito que dibujaba a toda la familia dentro de una cárcel, como en la jaula, ¿no? Le pidieron un dibujo de la familia y hizo una jaula. Toda la familia estaba instalado adentro de la jaula. La sensación es que hay un peligro. Hay muchos preescolares que están sufriendo el síndrome de la cabaña, ¿no es cierto?, que no quieren salir porque piensan que todo va a estar aterrorizado. Entonces, dentro de lo ansiógena que es la situación, y eso no tiene vuelta, es un dato de la causa, tenemos que tratar de infundirle a los niños tranquilidad, la conciencia que están en un espacio seguro, que lo vamos a poder cuidar, que ellos son nuestra prioridad uno, y que el bicho es más buena persona con los niños. Lo que pasa es que ahora el maldito bicho, ya esto también empezó a ser mentira acá, se nos juntó el virus con el virus sincicial y con un virus multisistémico que está atacando bien feo a los niños, ¿no? Entonces, porque antes a uno le quedaba esta posibilidad de decirle al niño que lo estamos cuidando, entender. Y creo que ese es uno de los beneficios que los niños de esta generación van a aprender, que es a autocuidarse más, ¿no es cierto? El haber pensado que el lavarte las manitos te protege, que el echarte el gel te protege, que andar con mascarilla te protege. Yo creo que esta va a ser una generación que va a tener más autocuidado, ¿no?
Mira tú, esto es como un niño de 6 años se representa el virus, ¿no? Todas las caras están tristes, están adentro de la jaula, igual hay un corazón, ¿no es cierto? Están de la manito, pero el bicho Temor, está... miedo, ¿Ah? temor, miedo en los rostros. Mucho, ¿no? Mucho miedo. Y los, y los abuelos viejitos con el bastón ahí afuera, que no caben adentro de la casa los abuelos, ¿no? Entonces, esta sensación de que el otro día una de mis nietas decía, pero es que yo hace mucho que no veo a la Ita, yo tengo que ir a almorzar con la Ita, porque los niños están acostumbrados como a ciertas rituales, Rutinas, les ajá. muestran su pertenencia a una familia extensa y que hay que buscar. Ahora, podría pensarse, como dice la Sole, que toda crisis es una oportunidad. Es una tremenda oportunidad para el señor israelí que está descubriendo un spray para atacar el virus, ¿no? Le va a ir súper bien. Si lo descubre y vamos a estar todos muy agradecidos y no nos va a importar nada que sea caro y rico, ¿no es cierto? Pero yo siento que uno de los beneficios que podría traer la pandemia, y sería el único masivo, es pensar que necesitamos otra educación, que la educación que teníamos nos quedaba chica, no nos ayudaba a enfrentar la adversidad. Otro de mis pacientes me llamó el otro día y me dijo, encontramos con mi mamá un libro tuyo que se llama Al mal tiempo, buena cara. Ahora lo que pasa es que el mal tiempo está durando muchísimo más de lo que quisiéramos, ¿no? Nos está durando mucho tiempo, pero es cierto que una de las posibilidades es que los niños aprendan a enfrentar las situaciones difíciles. ¿Qué tienes que hacer tú cuando tienes miedo? ¿Cómo puedes aprender a mandar tus miedos? ¿A quién le tiran los SOS? Entonces, esto es importante. Sole, mientras yo me recupero, ¿puedes hablar un poco del beneficio de la autonomía y de la posibilidad de fortalecer la fraternidad en la familia cuando hay hermanos? Que además Quería retomar Aquí a Marcia que nos acompaña. Hola, Marcia. Canciller que nos está acompañando acá. Hola, Gracias hola. por estar aquí, bienvenida. Es un gusto y un privilegio tener a Neva y a Soledad, a quienes conozco hace tanto tiempo, y mi mensaje es de bienvenida, aunque sea a través de las redes estas. Espero que no nos pongamos más bobos y decirle a todos los que están participando que aprovechen cada palabra, cada idea, porque tiene un enorme valor. Neva, nosotros también te extrañamos aquí en Ecuador y a Soledad también. Eso es todo, bienvenido. Acá estamos también en una crisis tremenda, tremenda. Recién han comenzado a vacunar, hay mucha gente que estamos afuera. Yo tengo 81 años, todavía no logro vacunarme. Así es. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Ha sido realmente un placer verte y escuchar, y a uno se recuerda. Dicen, por ejemplo, a propósito de los libros, que un libro siempre abre puertas, ¿ya? Y con la Marcia nos conocimos en un seminario en Quito, y las dos eran las únicas que habíamos leído un escritor brasileño muy famoso que se llamaba Monteiro Lobato, que tenía una colección de Doña Benita. Y esa conexión con la infancia y con el libro fue una conexión bien increíble. Y otra vez nos encontramos en Santiago en una librería, y yo estaba preguntando algo y la Marcia dice, la Neva, escuchó la voz. ¿Y en qué otra parte uno podría encontrarse con la Marcia sino que en una librería? ¿No es cierto? Eso es como uno va, cómo los encuentros son significativos y se encuentran en la memoria emocional, y enseñarle a los niños ritos para acercarse a los otros, escribirle una carta, mandarle un dibujo, decirle un mensaje.
Con los hermanos es bien complicado porque en espacios pequeños, en que tienen que estar 24/7 compartiendo los juegos, es posible que haya muchas peleas entre los hermanos y que se nos convulsione un espacio para la fraternidad. Pero, ojo, las peleas de los hermanos son necesarias y dejan aprendizaje, ¿ya? Los hijos únicos, por ejemplo, les cuesta mucho más reconstruir las relaciones después de una pelea, porque no tienen esta posibilidad de haber tenido eso. Entonces, pelear sirve. Después leí una vez en un artículo de una revista que las peleas ayudan a mantener el tabú del incesto, que no es menor. No es una ventaja porque son relaciones en general muy cercanas y entonces que este nivel de agresión es lo que mantiene y que no hayan relaciones incestuosas entre los hermanos, y eso yo no lo había pensado así, pero lo encontré un fenómeno, sin embargo uno debe tratar de favorecer espacios comunes y espacios individuales en que los niños puedan jugar y los adultos a veces jugar con ellos, pero otras veces solo mirarlos, dejarlos jugar. No sé si allá están los imanes, estas cosas como estos juegos de construcción en que los niños juegan, y es bueno que los adultos estén en una posición cercana, en el sentido de que igual que en los recreos, los profesores le den seguridad a los niños, la figura del profesor en el recreo, en el patio, actúa como estímulo discriminativo, y yo no le voy a pegar a otro si está el profesor. Mira, no es como los carabineros, ¿no es cierto? Pero no es necesario que el profesor interactúe con los niños, todo lo contrario, cuando está interactuando, probablemente perdió de algún modo la visión global de la situación y de cómo podría organizarse un patio más entretenido, qué otro material tener, o dónde está el conflicto. Entonces, esta situación de aprender a convivir y resolver los conflictos de una buena manera, y claro, aquí esto requiere una enorme autorregulación de los padres, ¿eh? La autorregulación de los padres es una complicación, porque todos nos salimos de las casillas a veces, ¿no? El problema es no salirse con demasiada frecuencia ni con demasiada intensidad, ¿no es cierto? Es como los errores, uno puede equivocarse un poquito, pero no puede hacer un cirujano le podrá quedar un punto más suelto, pero no se puede equivocar en la pata que le corta al paciente, ¿no es cierto? O sea, esa cuestión, los errores ni puede equivocarse todos los días. Entonces, de alguna manera, esta sensación con los niños de que pelean, pero se pueden amigar. Y cuando están peleando, uno desde la regulación, desde la serenidad, decirle, ok, no quiero que jueguen más juntos hoy día hasta las 5, hasta que aprendan a jugar juntos. Uno se va para una pieza, otro se va para otra, y se quedan sin tele ambos dos mutuamente, ¿ya? Y están en ese rato separados, y la sensación es mientras se calmen, porque en general cuando uno está ofuscado ve la situación más difícil. Uno los manda a respirarse, los manda a calmarse y los separa. Pero no puede actuar con violencia, porque cuando tú actúas con violencia, le estás diciendo, estás legitimando la violencia. Si yo le pego a un niño porque le pega a su hermano, le estoy diciendo que pegar es legítimo cuando yo tengo más poder. Entonces yo actúo como el hermano mayor que le pegó al más chico. Lo puedes empezar, lo puedes separar, puedes conversar, pero y después conversar con los niños cuando ellos están tranquilos. Esta convivencia tan fuerte, este poder aprender a vivir los malos momentos, ¿no es cierto? Y a mantener al mal tiempo buena cara. Comentarle a los niños los ejemplos de las personas que trabajan y que trabajan bien. Todo lo que es el aprendizaje por modelo. La gente que ha logrado ser compasiva en esta pandemia, que ha acogido a otros, que ha regalado cosas, que ha repartido comidas, que ha expuesto su vida. Comentarle a los niños esa sensación va a ser también una manera de visibilizar un mundo más humanizado. Podría ser que si lo hacemos bien, si a través de los medios
convencemos a los niños, podamos hacer una sociedad más humanizada, con más elementos, con más empática con los otros y con más compasión. Es muy importante esto del envoltorio en que uno le da las cosas a los niños de tal manera que no parezca un discurso como aburrido y eso, sino que se conecte con una experiencia. El aprendizaje emocional siempre es experiencial, o sea, necesita de una vivencia, de una situación concreta, y eso se queda mucho más grabado en la memoria emocional, ya si es un ejemplo en un video. ¿Tú no quieres pasar un ratito el video del Cuerda Sole, que aunque todos lo hayamos visto, y que es un poquitín largo, pero lo podemos cortar en la mitad y los dejamos con hambre del video? Pero yo creo que ayudaría a entender esto, que el aprendizaje emocional es experiencial, y que lo que los niños ven como película, lo que los niños ven como... Yo este video lo he visto 20 veces y todavía se me caen las lágrimas. O sea, uno se emociona, y un aprendizaje con emoción se transforma siempre en un aprendizaje significativo. ¿Lo tienes tú, María, en el video? Sí, ya lo comparto. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición.
impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjeme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos míos pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos míos pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, Pausa. hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Hay muchas formas de llegar al trabajo. YouTube. ¿Lo vamos a dejar ahí? Ya, dejémoslo ahí, pero cuenta tú solo un poco el final. Y, lo que yo quería decir que este video es autobiográfico y de hecho el padre se lo dedica a una hija y dice, ojalá, y al hijo, ojalá nunca hubiera tenido que hacer este video, ¿no? Por eso yo creo que tiene una fuerza emocional tan grande. Yo me imagino que pasar esto antes de hacer un proceso de inclusión con los niños en un colegio puede ser maravilloso, digamos, ¿no? Mejores ajustes curriculares que lo que hace la María en ninguna parte, ¿no es cierto? Así es, yo creo que de las cosas más lindas del video también es saber que este componente que tú entregas, que es autobiográfico, y que de una situación tan difícil que tuvo que vivir el creador, ¿no? Por tener un hijo con una condición en particular, es capaz de generar como este material que nos ayuda a todos y que ayuda a tantos otros niños a sentirse integrados. Y es cuando hablábamos de beneficio, a eso me refiero, cuando las situaciones difíciles, la gente con fortaleza las transforma para desarrollar y apoyar
a otros. Y lo han hecho tantos, ¿no? Lo ha hecho Cyrulnik, ¿no? Hasta lo hacía Bowlby, lo leíamos el otro día. Gente que ha tenido historias difíciles y que esas historias difíciles le permiten, justamente por esa historia, ayudar a otros. Resignificando su historia, ayudan a otros. Y tenemos también la lectura de Alison Gopnik, una prestigiosa científica, que ya es abuela, y entonces ella plantea que pone en cuestionamiento el tema de la parentalidad, y habla de los padres jardineros versus los padres carpinteros. Tampoco quizás lo alcanzamos hoy día a tomar por completo, pero nos invita a ser padres jardineros, y ella dice, claro, el objetivo de los padres no es hacer niños más inteligentes, ni más triunfadores, ni más felices, ¿no? Sino niños que se puedan adaptar mejor al medio y a las adversidades y a las situaciones que les va a tocar, y en eso estamos, ¿no? Creando jardines con las semillas de hijos que tenemos, con las semillas de estudiantes que tenemos, entendiendo que las semillas son distintas y que requieren, con esas distintas adecuaciones curriculares que hacía María, que dice Neva, ¿cierto? De alguna manera entender que no podemos entregarle las mismas herramientas a todos, ponerlos a todos en el mismo contexto y pensar que todos van a aprender de la misma manera, ¿no? Sino que saber que hay cosas que se pueden hacer distintas y cómo las podemos hacer distintas, y que van a haber niños que van a encajar con alguna cosa y niños con otras, y poder quizás en este tiempo de estar más cerca con los niños, poder conocerlos más, ¿no? Yo creo que han aumentado muchísimo, no sé si han andado ya, pero las consultas psicológicas acá, porque nosotros quizás no teníamos un muy buen bienestar emocional de base, decían los estudios, de los niños pequeños, pero además probablemente los padres vieron más de frente a sus hijos, ¿no? Que lo que reportan algunos profesores o educadores, que ahora los padres sí tenían que ver, ¿no es cierto? Pero también una oportunidad de ver los talentos que los niños tienen, y los intereses que cada uno tenía, y qué cosas podemos hacer conjuntamente por los talentos y los intereses que tienen nuestros hijos, y quizás más que pasar el currículum tradicional, en el momento que el papá, que es carpintero, le pueda enseñar carpintería a su hijo, puedan cocinar juntos, o quizás el niño es un maravilloso lector, escritor, dibujante, ¿no? O sea, de dónde podemos potenciar también. Yo creo que esa también es una tremendo que yo quisiera hablar antes de quizás pasar a las preguntas, porque ya estamos en la hora de las preguntas. Neva, es como saber que los padres o los profesores que de alguna manera pueden conectarse a través de las pantallas por los niños son la poca retroalimentación que los niños están teniendo de sí mismos, ¿no? Y están construyendo su imagen personal. Entonces los mensajes que le entreguemos a los niños van a ser tremendamente importantes para la estima, ¿no? Y dice Feldman, es el regalo que los padres o que podemos hacerle, es una buena imagen de sí mismo, ¿no? Entonces las experiencias que le ofrecemos de éxito, de que en realidad se han pasado conectándose a estas plataformas, lo que han logrado hacer, ¿no? Qué bueno que pueden poner la mesa, o que ayudan con sus tareas en la casa, o qué bien que juegan con su hermano, ¿no es cierto? Depende cuál es la habilidad que tiene el niño o la niña o el adolescente. Todo eso, esa imagen va a construir, ¿no es cierto? Imagen personal, y esa imagen que uno construye genera también comportamiento futuro, funciona como de alguna manera profecía, ¿cierto? Autocumplida. Entonces lo que yo digo es el mensaje que me acompaña, es lo que el monólogo que tengo dentro mío, y que entonces pienso que yo voy a ser bueno para esas situaciones, entonces vuelvo a hacer esas cosas y lo hago mejor, ¿no? Que cuando creo que soy inseguro, que eso no tengo las capacidades, no me atrevo a hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos fortalecer mucho a los niños para que se sientan competentes en un periodo que es bastante incierto. Además, es bueno poder ayudarlos a sentirse confiados en sí mismos, y en eso estamos en primera línea los papás, probablemente los pocos profesores que tienen contacto con ellos a través de las pantallas, pero han perdido probablemente a los profesores de arte, o de voleibol, o de fútbol, o de ballet, ¿no? Otras áreas en que probablemente ellos se sentían muy reconocidos. Bueno, buenas tardes. Tengo acá algunas intervenciones, me gustaría compartir, ¿no? Bueno, primero les mandaron muchos saludos, hay algunas estudiantes de la maestría que les mandan saludos a su profesora Neva y están encantadas con la conferencia del día de hoy, ¿no? Pero por otro lado también han habido opiniones, bueno, hablan de situaciones difíciles, por ejemplo, alguien comentaba que estas situaciones difíciles de enojo o pleito entre hermanos
y que siempre se han dado, ahora durante la pandemia parece que se han vuelto más fuertes, dice. Más aún con esta tercera ola, que entonces estamos más propensos a que volvamos a estar en casa mucho tiempo, y que qué pasaría entonces, cómo se puede trabajar con estos enojos o pleitos entre hermanos. Eso es una de las preguntas. Quisiera, antes de que contestes tú, contarles que escribimos un libro de unas hermanas, que eran unas chanchitas que se llaman La aventura de las tres chanchitas, pero después escribimos Las chanchitas en cuarentena, y vemos cómo ellas se las ingenian, porque ellas también tienen ciertos conflictos, y cómo se las ingenian para poder aprender a vivir, ¿no? ¿Cierto? Juntas en este confinamiento. Y yo creo que Neva se va a referir a cómo trabajar como el elemento difícil, ¿no? Que tiene la rabia, que es una emoción tan potente y que probablemente nos desregula, ¿no? Y nos activa y nos va a decir cómo hacer nosotros para corregular. Pero antes de eso también tenemos que buscar cómo generar las condiciones necesarias de buenos tratos, de cuidado, de trabajo cooperativo, de altruismo, y hablaba de la solidaridad, ¿no? Porque construir cerebros, ¿no es cierto?, cooperativos, reconstruir, cuando uno hace bien a otro, ¿no es cierto?, no solo le hace bien al otro, sino que se hace bien a uno mismo, ¿no? Entonces el hombre más feliz del planeta, un francés, ¿no es cierto?, habla de esto, ¿no?, de lo bien que hace ser bueno con los demás, ¿no? Que eso finalmente es lo que reporta felicidad a uno mismo. Entonces tiene que ver con resolver el conflicto, que lo va a abordar Neva, pero tiene también que ver con que la solución no está solo en resolver ese momento, ¿no?, sino en que en generar las condiciones que funcionan en torno a eso. Bueno, primero que todo, entender que la rabia tiene muy mala prensa, pero sirve, ¿no? Nos sirve para cambiar situaciones, para no dejar ser abusados. Se dice que los niños, por ejemplo, que sufren más abuso sexual son niños que no han podido expresar y ponerle límites a otros. O sea, no hay que tenerle tanto susto a la rabia y tanto susto a las peleas. El problema es cómo peleas. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es empatizar con la rabia de los niños. O sea, yo entiendo, me imagino una hermana de 9 años, obsesiva compulsiva y que le gusta pintar y no sé qué, y viene el hermano chico y le rompe todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces le viene la furia apocalíptica. Entonces uno tiene que empatizar con ella y decir, mira, entiendo que esté rabiosa, pero igual no le puedes pegar, ¿no? O sea, lo primero que uno hace es tener una conducta empática, porque cuando uno es empático, disminuye la violencia de la emoción. Cuando los niños gritan mucho es para ser escuchados, es que tú no sabes, que tú no te das cuenta, ¿no es cierto? Entonces si uno dice, sí, me doy cuenta perfectamente lo que significaba ese mono para ti, muy triste, vamos a ver cómo podemos hacer para arreglarlo, cómo vamos a poder hacer para restaurar la situación. Y por ahora, como les digo, uno se va para la cocina y otro se va para el baño y no pueden estar juntos hasta que se calmen, porque en los momentos de ofuscación los niños pueden hacer muchas tonterías. También a veces hay que buscar un poco más debajo de la alfombra qué es lo que está produciendo tanta rabia en los niños, ¿no? A veces son situaciones de injusticia, problemas de celos no resueltos, diferencias que hacen las abuelas que está muy mal entre unos y otros, y entonces hay una que es la preferida de la abuela porque es la más bonita, porque no sé qué, entonces a la otra le viene una furia contra la otra. La abuela no sabe que no solamente no le hace un bien a esa niña, sino que interfiere en los vínculos de los otros. Como dice Bolsomé Nail, para que una relación funcione tiene que haber justicia y lealtad. Si no hay justicia, no hay posibilidad de buenas relaciones. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta individual y socialmente. Ahora, uno puede explicarle al niño que empatice, que este es más chico, qué sé yo, pero tiene que tratar de mantener esta situación bajo control, ¿no? Normalizar las peleas. Todos los hermanos pelean en el mundo. Yo me peleaba con mi hermana, la Soledad se peleaba con las de ella, pero el problema es poder restaurar las relaciones
después de las discusiones y no hacer daños que sean irreparables. Entender que el concepto es que uno tiene que aprender a mandar su rabia, así como tiene que aprender a mandar sus miedos. La autogestión de las emociones no pasa por negar las emociones, pasa por gestionarlas, pasa por mandarlas, ¿no? Yo mando mis rabias y no puedo, si estoy muy enojada porque el computador no me funcionaba al comienzo de la tarde y no me dejaba entrar, ya puedo botarle ganas de botarla al suelo, legítimo, pero no lo puedo botar porque vale mucha plata y porque no voy a tener otro y porque eso no va a solucionar el problema, ¿no es cierto? O sea, esto de entender que es legítimo tener rabia, pero no es legítimo hacer cosas autodestructivas o destructivas con los otros. Algunas cosas como los círculos de paz con escolares a veces funcionan bien en las salas de clase. Esto que hacían los antiguos, que se ponían alrededor de un fuego y conversaban, y uno les pasa una cosa que es como un micrófono, y le dice tú 3 minutos, y cada uno va hablando y dando sus opiniones, y de alguna manera entonces vamos aprendiendo a escucharnos y a entender que hay posiciones distintas, que hay maneras de ver las cosas distintas, y que no pasa nada, ¿ya? Este respeto por los derechos del otro. El trabajo en círculo mucho al tema de la autorregulación. La autorregulación es una función ejecutiva que funciona en la corteza, pero no pasa por negar las emociones, sino que pasa por aprender a gestionarla y por aprender a calmar. ¿Tú podrías contarnos algo de la calma y la respiración, Soli, brevemente? ¿Eres especialista en mindfulness? A mí me ha servido harto lo que me has enseñado. Sí, sí. Cuando uno piensa, los actores, por ejemplo, las actrices, cuando tienen que desempeñar determinados papeles, a veces hacen conductas fisiológicas del cuerpo, ¿no es cierto?, llevan al organismo para despertar de determinada emoción, ¿no? Si yo me pongo a respirar muy rápido como un toro, voy a hiperventilar, ¿no? Y lo más probable, ¿no es cierto?, es que genere una sensación de mayor alteración, de mayor rabia, ¿no es cierto? Y si yo respiro más profundamente, y si apoyo bien los pies en la tierra, ¿no es cierto?, respiro pausada y profundamente, probablemente voy a ir calmando a mi sistema, ¿no? Y el sistema, ¿no es cierto?, nosotros con el estrés lo tenemos muy activado, el sistema autónomo, entonces estamos respirando muy rápido, muy corto, ¿no es cierto?, estamos más apretados, la sangre la tenemos más, ¿no es cierto?, fuera como en las extremidades, ¿no es cierto?, nos cambia nuestra fisiología y lo que necesitamos es activar la parte de la fisiología que nos lleva a calmarnos, porque en niveles muy altos de cortisol, ¿cierto?, hacen daño al cuerpo y terminan bajando nuestra defensa, nos terminamos enfermando y no nos lleva bien, y está demostrado que hemos ido aumentando nuestra umbral de cortisol, o sea que cada vez nuestro nivel de cortisol basal es más alto, ¿no? Eso no está bien. Tenemos que enseñar a los niños no solo a estresarse cuando están aprendiendo, que un nivel de estrés es un poco necesario para aprender, ¿no? Pero no tienen que vivir siempre estresados de que van a pasar al primero básico, van a tener que dar una prueba para poder pasar a la otra enseñanza y que el otro curso es peor, el otro no van a tener todos los profesores que tienen, no, sino que al revés, ¿no? Como asociar con calma, con sentimientos de agrado, y ayudar a los niños, ¿no es cierto? Entonces hay programas que hacen de meditación o de respiración o de conexión consigo mismo, ¿no es cierto?, para poder aprender a regular un poco los sistemas, ¿no? Como respirar, ¿cierto? A otros niños les va a gustar otras cosas, ¿no? También uno puede respetar qué es lo que calma a cada uno. A uno lo calmará escuchar música, a otro lo calmará hacer un poco de deporte, ¿no? A otro lo calmará hablar con alguien, abrazar su oso peluche, ¿no? Pero tenemos que ver qué es lo que nos ayuda a estabilizarnos a cada uno, ¿no? Y aprender que eso existe. Para los niños es muy importante, es como tener una cartita bajo la manga, ¿no? Pero eso es bueno aprender a enseñárselo desde pequeños, que cuando lo necesiten siempre puedan contar con ello. La respiración es muy fácil, es muy democrática, está al alcance de la mano, ¿no es cierto? No se te pierde, no se te cae, la llevas siempre contigo, entonces es recomendable. Y tiene muchos estudios que avalan, ¿no?, su uso. Entonces, ¿no es cierto?, botar, ¿no es cierto?, también largo, ¿no? No solo respirar largo, sino que también botar largo ayuda a regular el sistema. El otro día leyendo un libro de Carrer sobre el yoga,
decía que había personas que tenían problemas con la inspiración y otras que tenían problemas con la expiración, y que esto tenía que ver con estructuras de personalidad. Y me acuerdo que una amiga mía que tuvo COVID, le enseñábamos, le hablábamos de la importancia de respirar para mantener los pulmones activos, porque estaba con neumonía, y además del oxígeno. Y un médico, pariente de ella, que vivía en Estados Unidos, le dijo, respira pensando que ensanchas los pulmones hacia el lado, en lo que es la respiración diafragmática, ¿ya? O sea, no solamente hasta abajo, sino que hasta arriba. Pero me llamó la atención esto de que en realidad hay gente que es muy feliz botando el aire y otra es más feliz inspirando el aire, y que eso tenía que ver con personalidades que eran más retentivas o no. O sea, hasta en eso, hasta en la respiración tenemos diferencias. Un profesor me enseñó a mí una técnica maravillosa para grupos. Me dijo, mira, cuando los niños están insoportables, ¿sabéis lo que hago, Neva? Digo, ya, vayan al patio y corran, ¿no? Increíble cómo vuelven de calmados. Y ciertamente, porque al correr secretan endorfinas, se oxigena la sala, se oxigenan los niños y vuelven en otra disposición, ¿ya? Y esto uno como mamá también puede hacerlo. Yo no puedo ver a mis nietos y a veces mis hijas y mis hijos me los traen a la plaza, ¿no? Y yo los miro correr en la plaza. Y eso me da a mí una enorme felicidad, aunque no pueda interactuar con ellos, esa sensación de ver a uno que se sube a un árbol, por ejemplo, ¿no? Y el otro día leí un estudio en que el 60% de los niños no se ha subido nunca a un árbol. Es que se muere la felicidad de los niños cuando se suben a un árbol. Aquí en esta plaza mía hay un árbol que no es muy alto, que es bajito, y que todos los niños se suben arriba de él, la verdad. Y hay que buscar esos lugares en que los niños generan, el niño es movimiento, el niño es juego, necesita moverse, ¿eh? En grupo echarlos a correr al patio, también llevarlos, y también uno cuando sale a caminar a la plaza se siente harto mejor. Con cuidado en esa plaza que tienen ustedes en Guayaquil, donde están las iguanas. Las iguanas que se hacen pipí arriba tuyo si te descuidas, pero en fin. Pero igual pasa a ser una experiencia divertida, ¿no es cierto? Y pasa a ser un aprendizaje, ¿no? Ustedes tienen una naturaleza privilegiada, ¿no? Gracias a que tienen harta agua, van a ser muy ricos en el futuro, porque tener agua es lo mejor. Como, perdónenme que yo aquí ya termino. Discúlpame, Marina, un segundo. Necesito contar esto. Ustedes están hablando de este movimiento que necesitan los niños y de cómo deben de realmente los papás o los docentes, en este caso, también dar las oportunidades de movimiento, pues, ¿no? El otro día, hace poco, me llegó estos videos jocosos que te mandan, ¿no? Y entonces el niño lo invita a otro amiguito a salir al parque, pero el otro amiguito no tenía permiso. Entonces él, muy astuto, va y le dice al papá que está trabajando, o sea, se ve que es en momento de pandemia, ¿no? Trabaja y trabaja, y le dice, papi, llévame al parque. No, ahorita no puedo, le dice, no puedo ahorita. Él muy astuto va y le dice a la mamá, mami, he revisado en el internet que los niños deben salir al parque. Y mi papá me da siempre el celular para que yo esté jugando y aquí no estoy yendo al parque. Entonces la mamá se levanta muy enojada. Oye, tienes que llevarlo al parque ahorita. Y el chico logra conseguir su objetivo, que es ir al parque, entonces lo llama a su amiguito y le dice, ya lo conseguí, ya me están llevando al parque, nos vemos en 1 hora. Pero mira la astucia de los niños y cómo ellos realmente son resilientes, son inteligentes, ellos logran, el cuerpo mismo busca lo que necesita para poder restablecerse, para poder adaptarse, para poder ver la forma de solucionar los problemas que existen. Él solucionó su problema y fue a jugar con su amiguito en el parque. Los espacios son muy chicos, entonces sacarlos a las plazas. Acá se ha producido esto de que la gente está saliendo un poco más al aire libre, ¿no? Han abandonado los malls por las plazas y eso es bastante sano, ¿no? Acá empieza eso. Catherine, ¿tú estás por la pregunta? Sí, pero ya creo que no tenemos más tiempo. Una cara de pregunta espantosa.
La doctora Marcia tiene una pregunta. No quiero, no, solo felicitaciones. No quiero tomar el tiempo de ustedes, el de Neva, el de su hija y el de ustedes los estudiantes. Me parece una gran sabiduría lo que estamos aprendiendo. Y sigamos adelante. Muchas gracias. Te doy el paso, Marina. Yo creo que hasta allí con las preguntas, porque ya se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Marcia, por haber estado aquí, por acompañarnos. Un gusto haberla tenido aquí. Y pues, bueno, también agradecemos a Neva, Soledad. Muchas gracias. Bueno, la gente, las personas que nos están acompañando, están comentando, realmente han movido bastante las experiencias y las emociones en ellos, porque realmente están compartiendo, muchos están compartiendo, no solamente opinando, sino compartiendo experiencias. Y pues les agradecemos muchísimo, Neva y Soledad, por no solamente este conocimiento, sino también la experiencia de parte de la profesión, del ejercicio, de la profesión que ustedes tienen. Y pues muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos han acompañado. Bueno, ya por cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando. Nos acompaña Verónica, que ya les dará las indicaciones para el certificado al final. Ha sido un gusto tenerlas aquí, Marcia, Neva, Soledad, y un gusto también que nos hayan acompañado. He dejado en varias ocasiones en el chat un pequeño enlace para que puedan, para quienes deseen, obtener información de nuestra maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil. Como les dije al principio, pues, Neva y Soledad estarán ahora también acompañándonos en nuestra maestría, en esta corte que tenemos actualmente. Muchísimas gracias y pues esperamos tener un nuevo webinar con ustedes muy pronto. Bueno, amigas, muchas gracias. Y amigas es una palabra fuerte que tenemos que promover en los niños. Los lazos y los vínculos de amistad son importantes. Yo, la Marcia, la Caterina y la Marina son para mí grandes amigas en Ecuador, y en un tiempo difícil que tuve ahí, que se me dio un cálculo renal, allí estuvieron los tres dándome el soporte emocional para que saliéramos de la crisis. No hay como las amigas. Muchas gracias, muchas ganas de volverlas a ver. Cuídense mucho. Ya estamos al final. No hagan tonterías en el último tramo del camino. Porque aquí lo que pasó fue que la gente hizo muchas tonterías porque sintió que ya un poco vacunado, que ya un poco no sé qué, y no. A cuidarse. A cuidarse, sí, así es. Y a cultivar la fantasía, la imaginación, el mundo interior en estos días. A cuidarnos todos entonces.